Gloria a Dios. ¿Cómo están mis hermanos? Bendecidos, ¿verdad? Es una bendición amanecer hoy y estar de pie delante de Dios, sanos y buenos. Con flojera, ¿verdad? Porque se durmieron tarde. Bueno, por eso se deben de dormir temprano el sábado. Gloria a Dios, pues ya tenemos nuestra bocina aquí, que habíamos dicho. Gracias, ya nos los proveyó el Señor. Por los que han dado su parte, Dios los va a bendecir porque dice su palabra que Él no es fiador de nadie. Y si un vaso de agua tendrá su recompensa, cuánto más aquel que le da a Dios de todo corazón. Nos va a servir para muchas cosas, miren, para la alabanza. Eso tiene más volumen, nada más que no le doy todo porque pues vamos a retumbar aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Nos vamos a meter un tiempo a doctrina. Es necesario avanzar en la doctrina. Es muy importante. Hoy vamos a avanzar con un poquito del estudio de que veníamos estudiando los miércoles. Voy a estar predicando estos domingos enseñando la doctrina de Jesús es Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto ahorita a ustedes, menciónenme 5 versículos donde dice la Biblia que Jesús es Dios, no van a pasar de Juan 1:1. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuál otro? ¿Verdad? Se los dije. Juan 1:1 y de ahí no pasamos. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Mire, pero antes yo quiero dar una introducción. Yo creo que hoy vamos a ver solamente la introducción. Yo quiero que nos vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Primera de Pedro 3, vamos a leer del 14 y 15 para que veamos un poquito el contexto. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre, ¿qué cosa? Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro está diciéndole a los cristianos que tenemos que estar preparados siempre ante todo aquel que nos los demande. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como cristianos, le voy a hablar a todo cristiano que tiene 2 años en adelante. 2 años en adelante. Un recién convertido todavía se tolera. Pero aquí Pedro ya le habla a cristianos que tienen de 2 años a 15, a 20 años, que tenemos que estar preparados ante todo aquel que nos los demande. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque miren, si pasa un testigo de Jehová, como ayer decía la hermana Abraham, que pasó un testigo de Jehová a su casa y él quería combatir tantito con él, quería enseñarles, y más bien Isaac salió ahí al frente y predicó. Entonces, si pasa un testigo de Jehová, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente nosotros como cristianos no podemos permitir que ellos nos vengan a enseñar a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos la única luz. Ustedes, vosotros sois la luz del mundo. No los testigos, no los católicos, no los mormones, nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de Cristo que es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros que somos la única luz y nosotros vamos a alumbrar los que están afuera porque andan en tinieblas, entonces, si pasa un testigo de Jehová y dice, le traigo esta información y empezamos a dar pie a que nos predique, dice el libro de Gálatas que si alguno viene con otro evangelio, no le digáis bienvenido porque te haces partícipe de ellos. Nosotros no podemos permitir que un testigo, un mormón, alguien que no sea hijo de Dios pueda venir a enseñarnos. ¿Por qué? Porque la doctrina que ellos traen no va de acuerdo a lo que dice la Biblia. Este estudio tan precioso lo voy a poner en diapositivas para que usted no se me distraiga buscando, sino que se me va a ir, anota y anota y anota, todo lo tengo ya en las diapositivas.
Entonces, si Pedro nos dice que debemos estar preparados siempre, yo le pregunto, ¿usted está preparado, hablando de los que tienen 2 años para arriba, para presentar defensa del Evangelio? Si viene el testigo y dice, a ver, nosotros decimos que Jesús no es Dios, mire, es el Hijo de Dios, y usted, no, mire, permítame tantito, y usted le va a sacar nada más Juan 1:1, ellos lo van a sacar de contexto y le van a salir con un churro. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados con mucho más bases teológicas para que demostrémosles y le enseñemos a esas personas. ¿Qué está pasando hoy en día? Que los cristianos no se están discipulando como debe de ser. No se están discipulando. Y ese es el error más grande de un cristiano, que no se discipula sistemáticamente, que no viene a los estudios sistemáticamente, sino que hay cristianos que asisten y luego sí y luego no y se pierden la secuencia de un estudio. Vienen a un estudio y se llevan nada más una parte. Luego ya no vienen y cuando vienen ya casi estamos terminando y etcétera, etcétera. Y ahí es el problema, que ya no terminaron de ver el estudio completo. Y les preguntamos y me contestan, no sé, no sabemos. Como ahorita les hice una pregunta. Miren, hermanos, si nosotros ya tenemos de dos años de cristianos, vamos a hablar tantito de los jóvenes, porque también los jóvenes están llamados. Los jóvenes sabemos que ellos son jóvenes y tienen muchas distracciones, que a veces les parece un poco aburrido venir a la congregación y escuchar la palabra. Su mente ahorita, ellos en otra cosa, a veces su mente está distraída en el fútbol, en la novia, etcétera, etcétera. Dios, cuando nos habla aquí en su palabra, le habla también a todo joven que ya está un poco crecido de edad y consciente de la palabra de Dios. Por lo menos, el plan de salvación de Dios, cada joven lo tiene que tener ya de memoria en su mente. Si yo le pregunto a los jóvenes ahorita, jóvenes, ¿quién me puede decir cuál es la manera para ser salvos? Nadie me va a contestar, o tal vez una que otra pregunta. Entonces, hermanitos, si no estamos preparados con eso, ¿qué cuentas van a entregar si el Señor viene hoy en la noche? Y les tengo que hablar así, porque ya estamos avanzando en el tiempo, el Señor está por venir y lo que queremos es preparar gente. Claro, los jóvenes hay que enseñarles también de una forma más sencilla, a modo de que ellos no les parezca aburridos. Pero también tenemos que llegar el momento de que tienen que aprender doctrina. ¿Y qué pasa en los cristianos? Mire, si usted tiene más de 2 años de cristiano y todavía usted necesita que le estén dando palabra, ya lleva 5, 10 años, 8 años, y que necesita usted que quiero una palabra de Dios, quiero que Dios me hable, y todo el tiempo está buscando que Dios le hable, entonces usted es un niño espiritual, no ha crecido. Nosotros como cristianos, de 1 a 3 años es un proceso, y la Biblia lo acepta de que Dios tolera para que nosotros, en el lapso de los primeros 3 años de la vida del cristiano, necesitamos leche espiritual y necesitamos que nos apapachen, porque es cierto que cuando recién nos convertimos vienen las pruebas. Entonces, por eso Dios habla y hay que mandar mensajes de edificación y animarlos, etcétera, etcétera, para que ellos no se alejen de Dios. Les va a venir pruebas y pruebas, pero también ellos tienen que discipularse. Mire, vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos del capítulo 5, del verso 11 al 14. Vamos a leer del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo, ¿qué cosa? Ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios,
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo, aquí en el libro de los Hebreos, está hablando a aquellos cristianos que ya tienen más de 3 años y que en vez de que ya sean maestro no quiere decir precisamente que tienes que estar aquí al frente enseñando, un discipulado. Maestro es que nosotros como cristianos tenemos que saber enseñar a un testigo de Jehová que pase, a un tu familiar que es católico, a un tu amigo de la escuela que anda en tinieblas. Tú le tienes que enseñar el plan de salvación de Dios y enseñarle, mira, amigo, amiga, te voy a decir de qué forma Dios salva a las personas. Y empezar a enseñar que Jesús murió por sus pecados y que Él pagó por sus pecados, etcétera, etcétera. Es ahí donde nosotros como maestros tenemos que estar enseñando ya la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice aquí que tienen necesidad que les vuelva a enseñar los primeros rudimentos básicos, como este estudio que vamos a empezar a ver. Que este estudio ya nosotros como cristianos, hablando a los cristianos ya de 3 años en adelante, ya lo tenemos que saber más o menos de memoria o tener ya una idea para poder defender ante un testigo de Jehová que Jesús es Dios. Pero ¿qué pasa? Estamos queriendo buscar palabra a nuestro gusto y vamos por aquí y me voy por allá a un evento y voy a un congreso y andan de congreso en congreso y pagando evento de evento, cuando la palabra de Dios está en la Biblia y en el discipulado. Voy a poner esta imagen. Están los cristianos. Háblame, Señor. Aquí está mi palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Aquí está. Están busca y busca de en iglesia y quisieran que se les apareciera un profeta y les dijera, hermano, así dice el Señor, mira, te vas a casar con fulanito, mira, vas a tener este negocio, mira, y están buscando y buscando por aquí y por allá palabra de Dios. Es cierto que cuando nosotros estamos en pruebas, quisiéramos que sí alguien viniera. Yo lo pasé. Cuando recién me convertí y estaba en las pruebas y estaba duro la prueba, yo llegaba a la iglesia y decía, Señor, háblame, y que sí, pero estaba yo nuevo, recién convertido. Y deseaba yo que alguien llegara, un hermano, y dijera, así dice el Señor, y me diera una palabra de acuerdo a la Biblia. Llegaba yo y quería yo que el pastor hablara un mensaje, pero que me hablara a mí. A veces hasta quisiéramos que un ángel se nos aparezca. Vengo de parte de Dios y así dice el Señor. Es normal cuando estamos niños y es normal cuando estamos en las pruebas. Y sí, Dios nos va a dar palabra, nos va a animar. Pero pasando la prueba y en medio de la prueba, nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios para poder enseñar. Y esta es la visión que tiene el ministerio del pastor Alducin. El pastor Alducin, cada vez que viene a predicar a México, él ya no viene a predicarle leche espiritual a la iglesia. Yo lo he visto en las series que él predica. Él pura serie. Últimamente acaba de predicar Ángeles y Demonios. 10 prédicas. Yo cuando me pongo a estudiar, porque yo también me discipulo, veo que ya puro alimento sólido, viene y predica una serie de escatología, viene y predica una serie del arrebatamiento, viene y predica el libro de Daniel y puro alimento sólido, porque ya la iglesia ya tiene más de 20 años, más de 15 años. Y que llegan nuevos, a ellos se los agarra un día especial. Por ejemplo, ellos tienen un día especial de doctrina para puros recién convertidos. Nosotros, como estamos empezando ahorita no podemos dedicar un día, pero va a llegar el tiempo de que cuando ya crezcamos, primero Dios, vamos a tener que apartar a los nuevos para no estar repitiendo este estudio. Ahorita yo lo estoy dando
para ustedes que lo aprendan y ustedes lo enseñen y sean maestros de un grupo de 3, de 4, de 5 convertidos. No importa hombre o mujer, pero si tú quieres enseñar y predicar la palabra y no le dedicas el tiempo de estudiar y andas buscando que te hable Dios, entonces eres un niño. Necesitas de leche espiritual y no has crecido, no has madurado. Parece que lo sabes, pero dice la Biblia, lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Yo no sé lo que sé como lo debería de saber yo, el hermano Luis. Y por eso yo me tengo que estar discipulando. Porque no podemos como cristianos llegar y decir a un punto, ya no necesito discipularme. No, Señor, porque se llama soberbia espiritual. Aún los pastores, verdaderos pastores, que son sinceros, humildes, ellos se discipulan. El pastor Armando Alducin me gusta de que él dice, yo tengo que escuchar a otros maestros que ya son viejos en la palabra de Dios, ya tienen años en la palabra de Dios, porque de ellos yo voy a aprender algo. Porque yo lo que yo he enseñado, a mí me lo enseña Dios de una forma, y viene otro maestro y lo enseña de otra forma, y lo que le dio a él no me lo da a mí. Por ejemplo, lo que me ha dado a mí no se lo ha dado el hermano Ulises. Lo que le ha dado el hermano Ulises no me lo dio a mí, ni al hermano Abraham, y así todos ustedes. Dios nos usa de diferentes formas. O sea que aquí nadie se puede jactar ni vanagloriarse de decir, yo sé más que todos ustedes. No, Señor. Menos yo, el hermano Luis. Sino que yo me tengo que discipular para mi crecimiento, y en mi crecimiento yo venga y les comparta lo que yo he aprendido. Y así tenemos que ir todos. Como yo he visto que en una iglesia cristiana tiene que haber visión. Y si no hay visión, entonces no saben, no tienen un rumbo, no tienen una dirección. No sabes, iglesia, cuál es la misión. ¿Cuál es la misión que nos dejó el Señor Jesús? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Vamos a predicar el evangelio. Que vamos a ser fortalecidos con la palabra. No les miento. Aún así, a este tiempo de que yo ser cristiano, todavía a veces tenemos problemas. Los pastores tienen problemas matrimoniales. De vez en cuando se tienen que aventar un round con su esposa, porque somos humanos, no somos perfectos. Estamos en un proceso. Hasta que el Señor venga se va a acabar este proceso, dice la palabra de Dios. Tenemos que aprender a estudiar, dedicarle un tiempo al Señor, a los discipulados, para que crezca. Si tú no vienes a los discipulados y no te discipulas sistemáticamente todo un estudio y lo agarras a medias, hermanos, jamás vamos a crecer. Si usted se siente que es parte de esta pequeñita congregación, aquí tiene que crecer y aquí tiene que florecer. Si usted es de allá, pues allá dé frutos. Si usted es de por allá, pues allá, pero tenemos que tomar la decisión dónde queremos estar. Es bueno de ir de vez en cuando a unos eventos. Como yo, cuando me invita el pastor Huberto, que hay un evento de matrimonios, voy, agarro a mi esposa y vamos. Y es bueno que va a venir un tal predicador que es de la sana doctrina, que en el Poliforum, pues vamos allá. Claro, porque vamos a edificar, vamos a aprender. Mire, voy a poner otra imagen. Está bonita. Donde sea que Dios te haya plantado, florece. Tú eres como uno de estos, ¿sí? Y qué bonito se ve. Cuando un cristiano está dando frutos, cuando un cristiano está madurando, está creciendo, miren, qué bonito se ve esa congregación, ¿sí? Pero si siempre vas a estar como los de atrás, calientasillas, estos que están acá, los calientasillas, mira, qué diferencia hay los de atrás a los del frente. ¿Sí o no se ven más bonitos? Y así los ve el Señor. ¿Quiere que Dios te use? ¿Quieres que predicar la palabra? ¿Quieres ser una predicadora, un predicador? Tienes que discipular. No eches de menos las enseñanzas que damos. Porque miren, si aquí
A algunos les parece que la enseñanza es muy sencilla, ya lo sé, ya lo he escuchado, pero a la hora del examen, nada, no pasan de Juan 1:1. ¿Cierto o no es cierto? Es el Señor que les está hablando, no yo, el hermano Luis. Judas 1:3. Judas nada más tiene un solo capítulo. Veamos, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra contendáis es luchar por la palabra de Dios. Miren, le voy a leer lenguaje sencillo. En lenguaje sencillo dice así, otra versión: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Y defiendan la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? El plan de salvación. Pregunta, si yo le pregunto, ¿cuál es el plan de salvación de Dios? Rápidamente, ¿cómo le contestas a un testigo? Que la salvación es por gracia y por fe. Nada más. No es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Si alguien viene y te dice que Jesús no es Dios, no, permítame. Jesús es Dios. Pero para que le expliques que Jesús es Dios, tienes que aplicarle, tienes que empezar a enseñarle lo que vimos la vez pasada. Miren, para explicar Jesús es Dios, primero le tienes que enseñar la Trinidad. Vimos el estudio de la Trinidad, ¿se acuerdan? Entonces, para que tú le enseñes que a alguien que Jesús es Dios, tienes que explicarle primero la Trinidad, que Dios se manifiesta en 3 personas. Es un solo Dios que se manifiesta en 3 personas. Y cuando le enseñen que la Trinidad, que hay una Trinidad y que Dios está en 3 personas, entonces van a ir agarrando la onda de que Jesús es Dios, como lo vamos a ir viendo. Quiero que leamos otro versículo. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué cosa? Crezcáis para salvación. Dice Pedro que así como los bebés recién nacidos, ellos desean la leche materna. Tú agarras a un bebé, si has dado a luz un bebé y a la hora que lo acercas a tu pecho, cuando le das de mamar, el bebé rapidito lo que viene, busca el pecho y se agarra así y empieza a mamar. Yo he visto en los perritos ahorita que están chiquitos. Vienen y buscan a la mamá y ellos están buscando y se prenden de la mamá y le quieren estar chupando la leche. Entonces, dice la palabra de Dios que así como los niños desean estar mamando de la leche de su mamá, nosotros como cristianos, que así debemos desear, no vayan a confundir, desear la leche espiritual, no quiere decir que nosotros siempre estemos buscando pura leche espiritual, no, porque sí, cuando recién nos convertimos está la leche espiritual, porque somos recién nacidos, acabamos de nacer, pero dice que así como los bebés recién nacidos en esa etapa están queriendo estar pegados en la mamá y estar chupando leche, nosotros también que todo el tiempo tenemos que estar deseando la palabra de Dios para crecimiento. Para crecimiento. No es que todo el tiempo vamos a estar buscando leche espiritual. Y por eso, ¿qué pasa? De que un cristiano, cuando va a Apocalipsis, no ha crecido espiritualmente, no va a entender Apocalipsis. No va a entender los libros, los profetas mayores. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Es necesario que como cristianos necesitamos ya crecer espiritualmente en la palabra para que ya no seamos niños. Miren, otro error muy grande de por qué algunos cristianos, porque yo también estuve meditando esto, que por qué algunos cristianos no crecen. Una
no han crecido también porque en algunas iglesias donde iniciaron, desgraciadamente no había palabra sólida. Siempre fue tal vez un lugar donde estuvieron un tiempo y siempre la leche espiritual de ahí no salía. Por eso los cristianos que han estado en esas iglesias no crecen porque nunca recibieron un alimento sólido. Y eso también se debió a que ellos no crecieron mucho. Y estuvieron 7 años, estuvieron 10 años en esa iglesia y nunca hubo un alimento sólido. De vez en cuando como que les daban tal vez una carnita. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, nosotros como cristianos no podemos tener pretexto alguno para decir no he crecido por falta de enseñanza, porque tenemos el internet. Gracias a Dios es una bendición. Miren, yo cuando no tenía yo el módem, y hubo un tiempo que lo quité por las pruebas que vinieron y no tenía para pagar internet, yo me iba a casa de un hermano, me llevaba mi lap y a descargar los estudios, ¿sí? O me iba a un ciber y a descargar y los copiaba en mi memoria USB. O sea, no había pretexto para no decir, no tengo medios, ¿sí? Y venía y los escuchaba en mi lap o los convertía a MP3 y los grababa en mi cel, le llenaba de prédicas mi cel con un chícharo. Me acuerdo que yo estaba aquí trabajando con un ingeniero, le tenía yo que lavar su camioneta, tenía yo el chícharo acá y el celular aquí, escuchando y lavando, y con un chícharo porque por si me gritaban, salía yo corriendo a ver qué querían. Pero ya no hay pretexto. Gracias a Dios, yo no me conformé con nada más con la tortita del domingo en la iglesia. Yo venía de la iglesia, a veces, mi esposa es testigo, que venía yo de la iglesia y aventarme otra prédica, porque quería yo más. Estaba yo ardientemente, como dice Judas, que contendas ardientemente, que haya un fuego dentro de ti por aprender la palabra, que nunca se apague ese fuego. Yo quiero más, quiero aprender más. Porque quiero enseñar, quiero predicar, me gusta predicar, tengo ese deseo hasta de pastorear, pero si no te preparas, ¿cómo Dios te va a usar como pastor o como predicador? Entonces necesitamos que ese fuego de por aprender, por discipularse, nunca se apague. Y gracias a Dios damos, porque nos está dando la oportunidad de que aquí vayamos más con más doctrina para nuestro crecimiento espiritual. Va a venir palabra de exhortación, va a venir palabra de edificación, de confortación. Sí, va a haber, pero también necesitamos meterle a la doctrina para avanzar un poquito. Ahora, si cuando estamos pasando una prueba, porque todos pasamos pruebas en cualquier etapa, y por eso están las oraciones, y por eso están los hermanos de que en confianza y decirle, hermano, necesito que oren por mí, tengo un problema, estoy pasando por esto. Y aunque tengas 5, 7, 8 años, 10 años, no te debe de dar pena ni nos debe dar pena. Yo a veces yo le hablaba a unos hermanos y le decía, hermano, necesito que oren por mí, mire, me siento así. Y no hay ningún problema, pero sí es necesario que pongamos más interés a los discipulados para que crezcamos. Y miren, Dios te va a usar. Aquí les hemos dicho, hermanos, miren, todos van a tener la oportunidad de venir y compartir algo. Un miércoles, ¿sí? Y conforme vayamos viendo su crecimiento, les vamos a ir dando. Miren qué bonito va a ser que cuando este equipo, de aquí 1 año, 2 años, esté ya más crecido espiritualmente, más fortalecido, ¿sí? Les va a ser una bendición, porque hay iglesias que están el grupo de diáconos, 15, 20 diáconos, 20 servidores, y de los 20 ni uno se hace. Tal vez 1, 2 sabrán un poquito. ¿Por qué? Porque no han sido discipulados, porque no los exhortan, no los animan. Y eso es lo que yo estoy haciendo con ustedes, animarlos. Exhortar quiere decir en el griego animar, no es regañar. Suena como a regaño, pero no, es animarlos. Anímense, hermanos, vamos a echarle ganas. Para que cuando venga el pastor Alducin, primero Dios, si el Señor no ha venido, nos encuentre un equipazo como a Él le gusta. Porque yo veo que a sus pastores y a su equipo de trabajo, miren, hermano, los tienen pero bien disciplinados, bien discipulados. Ahí el que no se discipula no sirve. Primero discipúlate para que sirvas. Así debe de ser.
Entonces, menos para la predicación, dice Tito, no pongas a un neófito. No podemos poner aquí al frente a un inexperto, porque solamente va a venir a predicar 5 minutos y se le va a acabar la palabra. Y va a quedar en vergüenza. Y van a decir, bueno, ¿y para qué están poniendo a ese hermano si no sabe? Sí, va a ser el ridículo, todo a su debido tiempo. Yo cuando me convertí, tenía 2 años, yo ya quería, y decía, ojalá me dé chance un día el pastor de predicar. Pero era yo un neófito todavía. En serio, yo ardía ese fuego en mi corazón de querer predicar la palabra, pero decía, pero era yo un neófito. El Señor tenía que limpiarme de pecado todavía, limpiarme más, ser más puro para que me pudiera utilizar. Pero yo según ya quería predicar. Pero como, miren, aún así, gracias a Dios, como el pastor miraba que yo iba adelante ya más crecidito, por lo menos me empezó a dar chance que yo me fuera a predicar a Cintalapa. Ahí me iba yo. Y que lo que yo aprendía, les iba yo a hacer bendición. Y gracias a Dios, así empecé. Empecé a dar discipulados. Y predicar fuera. Y predicar en el hospital. O sea, ¿qué cosa? ¿Quieren predicar aquí en el púlpito? Primero, a desarrollarse donde haya chance allá afuera. Ahora lo entiendo. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios. A mí me sirvió mucho ir a predicar a los hospitales. Agarré fuerza, agarré valor, porque para predicar el evangelio en la calle se necesita valor, sin miedo, sin titubeo. Y por eso hay que orar siempre antes, porque la gente no le va a gustar que tú vayas y le digas sus verdades. Y por eso se van a levantar los demonios y hasta alguien se te va a levantar contra ti, te puede venir a dar un golpe. Pero en el nombre de Jesús oramos siempre cuando íbamos a predicar, orábamos para que los demonios se aquietaran y nunca, pero aún así nunca faltaba. Un día me querían quitar el micrófono, otro día un viejito que quería pararse a predicar y no le dimos chance, porque ya sabíamos, estaba yo discerniendo. Miren, si yo no hubiera estado maduro espiritual, sí, tome usted a ver qué quiere usted decir. Y hubiera pasado, y hubiera chamarreado toda la prédica. No, gracias a Dios no. Es así como tenemos que aprender a crecer espiritualmente. Como esa imagen me gustó bastante, porque tenemos que crecer. Donde Dios te puso, si Dios sientes que aquí es tu casa, y aquí haces clic, y aquí estamos bien, aquí vamos a crecer. Aquí se te va a dar la oportunidad. Pero si tú sientes que eres de allá o de por allá, donde tú gustes, pero también crece. Si es allá, crece allá, florece allá. ¿Sí? Amén. Bueno, ¿qué tiempo nos queda? Nos queda media hora. Vamos a ver la introducción entonces de que Jesús es Dios. Vamos a hacer una cosa. Van a cerrar sus Biblias, ya todo está aquí, porque no, para que vayamos avanzando más rápido, lo único que van a ir haciendo, anotar las bases bíblicas, hermano Uli, también para que este estudio algún día tú le enseñes. Vamos a ir por partes. Jesús es Dios, es el tema, pónganle ahí a su libreta. De hecho, los domingos deben de traer libreta, a veces se da mensajes y ese mensaje apuntan las bases y ustedes lo predican. Bueno, el tema de Jesús es Dios, nada más el tema y las bases bíblicas. Dice que una de las herejías más grandes de los testigos de Jehová y demás sectas es que niegan la divinidad de Cristo, de que Jesús es Dios, y algunas citas bíblicas que demuestran que Jesús es Dios. Cuando dice los testigos de Jehová y demás sectas, estamos hablando de todas las religiones que no son cristianas. Hay algo que quiero decir, miren. Por ejemplo, en las religiones del Medio Oriente, hablando del Islam o del Oriente del budismo, ellos piensan que la religión cristiana incluye católicos, testigos, mormones, etcétera, etcétera, porque hablan de un Cristo. Y piensan que de que cristianas son testigos, católicos, mormones, cristianos, evangélicos, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, de acuerdo a la Biblia, no es cierto. La organización de los testigos de Jehová, aunque hablen de un Jesús o de un Cristo, no son cristianos. Igual los mormones. ¿Qué pasa con los mormones? Miren, Satanás usa las religiones para desviar a la gente del mundo. Esa es su arma fuerte, las religiones. Dice, Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la iglesia del mormón. Y pasa una gente ahí y lo ve
que dice la iglesia de Jesucristo y se va rápido con la finta, esta es cristiana. Y sin embargo, hablan de un Cristo, hablan de un Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces no son cristianas. No es cristiana un testigo de Jehová, un mormón, un católico. No es cierto, no son cristianos. ¿Qué es un cristiano? Es aquella persona que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador y que sabe que la salvación es por fe y por gracia. Y que tiene al Espíritu Santo, la unción del Santo. Eso es muy importante. Primera de Juan 2:20 dice, porque vosotros tenéis la unción del Santo. Ahora han salido con otro choro de que hay una nueva unción. Y eso está en los apóstoles, en los profetas falsos que están predicando apostasía, que hay una nueva unción y que invitan a la gente a que pasen a recibir la unción. Y que mire, el que toque mi brazo va a recibir unción, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pasan los cristianos al frente y que todavía le hacen así al predicador porque quieren más unción. Dios santo, si vosotros tenéis la unción del Santo, cuando dice unción se refiere al Espíritu Santo. Lo único que dice en la Biblia es que seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos. Ya tenemos la unción, no necesitamos otra unción. No necesito que venga aquí un disque apóstol y que me quiera dar más unción. No, Señor, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo, lleno con la palabra, para que el Espíritu Santo me active, me habilite con los dones, los 9 dones del Espíritu. Porque hay cristianos que desean hablar en lenguas. Amén, es un don precioso, porque el que habla en lenguas habla para Dios. Es un don precioso. Otros quieren sanar enfermos, quieren tener sanidades. Otros quieren hacer milagros, etcétera, etcétera, tener los 9 dones. Pero si no estamos siendo llenos, si no te disipulas, ¿cómo quieres que Dios te active? ¿Cómo quieres que Dios te dé un don? La Biblia dice que sí, Dios nos da un don desde que nos convertimos, pero no lo hemos descubierto. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ya no tener otra unción, porque nosotros ya lo tenemos. En el momento que recibimos a Cristo, ahí se llevó a cabo el bautizo del Espíritu Santo. Ya no necesitamos otro bautizo, porque ahí solo dice Efesios 4:5, una fe, un bautismo y un Señor. Que hay un bautismo y no habla del bautismo del agua, porque el bautismo en agua no salva. Está hablando el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es aquí donde los testigos de Jehová y demás sectas, que es una secta, ya lo hemos estudiado, toda organización que fue creada por un líder, un ser humano. Sabemos que todas las religiones que hemos mencionado, testigos, mormones, católicos, tienen un fundador. Y a veces hasta nosotros nos han querido preguntar, bueno, ¿y ustedes quién es su líder? ¿Sí? Claro, es Jesucristo, ¿verdad? Nosotros seguimos a Jesús, no tenemos un papa. Pero parece que hoy en día ya las iglesias ya están metiendo a un papa, las iglesias de la apostasía. Ya le dicen papá al apóstol, al superapóstol, ya le están diciendo papá, o ya están idolatrando ya al pastor. Bueno, niegan la divinidad de Cristo. ¿Qué es divinidad? Es ahí donde parte todo. De que Jesús es Dios, aquí hay algunas citas bíblicas que demuestran. Vamos a ver la primero porque aquí tenemos que entender que Jesús es divino. Divino. Vamos a ver qué es lo que es la divinidad, por eso vamos por partes. Divinidad quiere decir naturaleza divina y esencia del ser de Dios en cuanto a Dios. Voy a poner la base bíblica, anoten. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? Porque en Él, o sea, en Jesús habita en su cuerpo. ¿Qué quiere decir este versículo? Que en el cuerpo de Jesús habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? Que en el cuerpo de Jesús estaba toda la divinidad del Padre. La palabra deidad significa cualidad o condición de ser Dios. O sea, que en el cuerpo de Jesús estaba todos los atributos de Dios, los cuales son eternidad, inmutabilidad, omnipotencia, es el creador y sustentador del universo, omnisciencia, omnipresencia, perdona pecados
es adorado, perfecta santidad, perfecto amor, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo poseen los atributos divinos y no hay otro ser que los posean. Los ángeles son seres celestiales, pero no poseen los atributos de Dios. En otras palabras, que en el cuerpo de Jesús tenía estos atributos. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y cuando hablamos de omnipotencia, en el cuerpo de Cristo habitan esos atributos. La omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. En el cuerpo de Jesús, por eso Colosenses dice, porque en Él habita corporalmente, la palabra corporal quiere decir en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Jesús es divino. En otras palabras, en el cuerpo de Jesús, en su cuerpo, en su humanidad, habita toda la llenura de la esencia de Dios, los atributos de Dios. Por eso Jesús era 100% humano y 100% Dios. ¿Qué quiere decir? Lo hemos enseñado que Dios, el Padre, ¿qué cosa? Es ¿qué cosa? Espíritu. Dios es espíritu. El Padre es espíritu, Él no tiene cuerpo. Él habita en todo el universo. Entonces, para que Dios pudiera bajar a la tierra, Él no podía bajar en espíritu, porque su espíritu ya estaba. Él habita en todo el universo. Los salmos lo dicen, que hasta en el Seol, ahí está Dios, bajo de la tierra, ahí está Dios, bajo el agua, ahí está Dios. Dios, el Padre, no está limitado. Nadie lo puede limitar porque es espíritu. También Cristo se llama el Hijo de Hombre, es decir, tiene naturaleza humana. También el hombre, Hijo del Hombre, lo identificaba como el Mesías, Daniel 7, 13, 14. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de que como que como el Padre es espíritu, tenía que tomar cuerpo humano. Él no podía bajar a la tierra en espíritu porque tenía que identificarse con la raza humana y necesitaban verlo físicamente. Y él por eso Jesús dijo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, porque si así lo tiraron al loco, cuánto menos si él decía, yo soy Dios. En Daniel 7:13, anoten las citas bíblicas nada más. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Qué quiere decir Daniel? Daniel estaba profetizando hace 2600 años que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios iba a venir a este mundo. Y Daniel lo vio en visión como un hijo de hombre. Y está hablando aquí de Jesús, porque dice en el verso 14, y le fue dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, le sirvieran. Está hablando del reino milenial. Ahí cuando Cristo esté gobernando el reino milenial, su dominio es de dominio eterno, que nunca pasará y su reino nunca será destruido. En Mateo 9:6 dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús se está identificando no como Dios mismo. Él no dijo, yo soy Dios, sino que esa palabra, que Jesús es Dios, les iba a ser revelado solamente a aquellos que recibieran al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos revela todo esto. Dice 1 Corintios 2, capítulo 10, porque a nosotros nos la reveló por el Espíritu que nos fue dado. ¿Qué cosa nos reveló Dios por el Espíritu que nos dio? Su palabra. Así es. Entonces, por eso una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entender esto, que Jesús es Dios. Un testigo de Jehová no tiene el Espíritu Santo, ni un mormón, ni un católico, ni un adventista, etcétera, etcétera. ¿Por qué?
¿Por qué creen que los adventistas siguen con el sábado? Que los mormones dicen que ellos van a ser dioses, que los testigos, que ellos son los 144,000, porque no tienen al Espíritu Santo. Sí, porque ¿quiénes reciben al Espíritu Santo? Los que reciben a Cristo como su Señor. Y muchas personas reciben a Cristo, sin embargo, no han nacido de nuevo. Y vienen a la iglesia y se congregan y no han nacido de nuevo. Porque la Biblia profetiza también de que en la iglesia va a haber de vainilla, fresa y chocolate. O sea, va a haber de todo, de tutti frutti. Va a haber verdaderos cristianos y falsos cristianos. Verdaderos cristianos que sí tienen al Espíritu Santo y cristianos que según tienen al Espíritu Santo, pero no lo son. Son los que vienen a causar división, dice la Biblia. Aquellos que causan división, que solo andan peleando y criticando y hablando y murmurando de los hermanos, del pastor, etcétera, etcétera, y nunca han tenido el Espíritu Santo. Otros que son cristianos, pero lo tienen apagado, no han crecido. Por eso, un joven que recibió a Cristo, que necesita ser llenado del Espíritu Santo, para que cuando venga un testigo no lo confunda. ¿Por qué? Porque los jóvenes son más fáciles. Los jóvenes ya tienen al Espíritu Santo, pero necesitan ser llenos también. ¿Por qué? Porque viene un testigo y ya te empiezan a entablar de que Jesús no es Dios, que Jesús es esto, y tú empiezas a confundirte y empiezas así, aquí me están diciendo una cosa, allá en mi congregación me dicen otra cosa, y empieza una confusión, y es normal, a todos nos pasa. Pero por eso necesitamos los discipulados. Leer tu Biblia. Joven que no lee su Biblia va a ser un cristiano mediocre toda su vida. Igual que un cristiano ya maduro, ya más grande de edad, si no leemos vamos a ser mediocres. Algo de mala calidad. Entonces, Jesús viene y Él se pronuncia como el Hijo del Hombre, tiene potestad, o sea, tiene derecho en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Como Jesús tenía todos los atributos de omnisciente, omnipresencia, omnipotencia, Él podía perdonar pecados porque el Espíritu Santo, el Padre, estaba en su cuerpo. Y es aquí que antes nosotros no lo asimilábamos, porque la Biblia nada más leíamos la parte donde Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pero nos costaba asimilar que quién es el que dirigía su vida de Jesús, quién es el que estaba adentro de Él. Jesús dijo, Juan 10:30, mi Padre y yo somos uno y el mismo. Entonces, Daniel profetizaba que ya venía el Mesías. Ahora, deidad. ¿Qué significa la palabra deidad? Porque estamos hablando de que Jesús es divino, ¿sí? Que tiene toda la divinidad. El Padre es divino. Entonces, esa divinidad que tiene el Padre lo tenía en el cuerpo de Jesús. Dice, divinidad es la omnipotencia, omnisciencia. No apunten esto, nada más quiero que me lo lean y yo se los voy a dar. Omnipresencia de Dios, o si les da tiempo de anotar rápido también, la absoluta soberanía de Dios. Cuando hablamos de la deidad o divinidad de Dios, afirmamos que también Jesús es omnipotente. Miren, y aquí es donde vamos a ir agarrando la onda y cómo poder enseñar. Para el otro domingo traen su libretita, Carlitos, porque esto es muy importante. Estamos hablando que el Padre es omnipotente. ¿Qué significa omnipotencia? Que es todopoderoso. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio, fin, dice el Señor que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Jesús está diciendo que Él es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Todopoderoso, todo lo puede, todo lo puede. Que Jesús, Él todo lo podía. Él podía aparecer un buñuelo de la nada.
Él puede aparecer una Biblia. Cuando hablamos en Génesis 1, y Dios dijo, cuando Dios dice, y Dios dijo, hágase esto y el otro, es que de la nada apareció. O sea, Dios es el creador, y más adelante lo vamos a ver, que Jesús es el creador de todas las cosas. Él es el que creó todo el universo, Jesús. ¿Pero cómo? Pero si Él es el Hijo. A ver. Padre, en Génesis 1 dice, y Dios dijo, y fue creado en todas las cosas. Pero también en Juan y en otros pasajes dice que Jesús, en Colosenses lo vamos a ver, que Él es el creador, que Jesús fue el que creó el universo, que Jesús con su palabra sostiene el movimiento de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús todo lo puede. ¿Qué significa omnipotente? Todopoderoso. Y Jesús mismo lo está diciendo, y este es un versículo clave para que se lo leas a un testigo de Jehová, de que dice aquí, está hablando Jesús, no está hablando apóstol Pablo, ni Juan, ni el mismo Señor Jesús dice, yo soy. Primero empieza diciendo yo soy. ¿Se acuerdan de Éxodo 3:1? Yo soy el que soy. Lo manda Moisés y dile, si te preguntan quién te manda, diles que te manda el yo soy el que soy. Y ese yo soy significa yo soy el eterno, yo soy el que siempre he existido. Entonces Jesús está atribuyendo ese título que el Padre le había dicho a Moisés en Éxodo 3. Entonces Jesús viene y dice, yo soy el alfa y el omega. Cuando hablamos, yo soy el alfa y el omega es el abecedario griego. Es por decir A y la Z del abecedario. ¿Me va entendiendo? Entonces, en otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy el que comencé todo y yo soy el que voy a terminar todo. Así como el abecedario comienza con la A y termina con la Z, así Jesús dice, yo soy el alfa, el que comenzó todo, y yo soy el que va a terminar todo, cuando Él venga en su segunda venida. ¿Sí? Y el final del milenio. Principio y fin, aquí lo está diciendo. Principio, Él es el que comenzó y el que va a terminar, principio y fin. Dice el Señor, miren, y aquí es algo muy importante, qué bueno que me toqué. Cuando dice el Señor, esa palabra Señor, en el griego original es la palabra kurios. Apúntelo, Señor en el griego es kurios. Naomi, para el próximo domingo tu libretita, mamita, porque te va a servir mucho esto. La palabra kurios con cada kilo, kurios, y significa amo total y absoluto. El Espíritu Santo es el que inspiró a que toda la Biblia se escribiera. Amén. Sí, porque toda palabra es inspirada por Dios. Entonces, esta palabra Señor significa amo total y absoluto. En el Nuevo Testamento, al Señor Jesús lo ponen como Señor. Y en el Antiguo Testamento, también a Jehová, al Dios Padre, le dicen Señor. Si vemos que en el Antiguo Testamento dice Señor o Jehová, Dios, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento también al Señor Jesús le dan ese título de Señor, que significa amo total y absoluto. ¿Qué hicieron los testigos de Jehová? Que en su libro de ellos, la traducción del Nuevo Mundo, todos los versículos del Nuevo Testamento le cambiaron esa palabra Señor por Jehová. Si ustedes lo leen en la traducción del Nuevo Mundo, dice Jehová, de acuerdo a la Biblia original que fue recibida en el griego, ya no aparece la palabra Jehová en el Nuevo Testamento, solamente Señor. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está reconociendo a Jesús en el Nuevo Testamento como Dios, como Señor, porque ese título se lo daban a Jehová en el Antiguo Testamento. Lo voy a poner tantito. Si nos damos cuenta, desde el Génesis, a Dios el Padre le dan el título de Señor.
por toda la Biblia. No, Señor mío, escúchame en el campo, si te doy exactamente, escucha, Señor mío. Y si nos vamos más adelante, en Génesis, dice, Deuteronomio, oh Señor, soberano Jehová. Jehová mandó a mí. O sea, cuando vemos Señor con minúsculas, se estaban refiriendo a un Señor que obviamente que no era Dios. Al Padre se lo ponen siempre con mayúscula. Y por donde quiera que vemos, Señor soberano Jehová. Ahora, si lo vemos ahora en el Nuevo Testamento, miren, Jesús empieza, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Sí? Y así vemos por todo el Nuevo Testamento. En respuesta, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame venir sobre las aguas. Y si nos damos cuenta que ese título de Señor se lo aplican a Jesús, entonces vemos que en la traducción del Nuevo Mundo ellos le cambian, acomodándolo de que ¿qué es lo que hicieron? Miren, ese es el error más grande que hicieron los testigos de Jehová. Le quitaron la divinidad al Señor Jesús. ¿Qué significa divinidad? Ya se les quedó, que son los atributos divinos que tenía el Padre, que tiene el Padre, los tenía Jesús en su cuerpo. Entonces, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Todopoderoso, todo lo puede, no hay nada que Él no pueda. Y Jesús se aplica a Él mismo. Entonces, este versículo es muy importante porque si tú se lo lees a un testigo y se lo enseñas, mire, Jesús mismo está diciendo, yo soy el Todopoderoso, está diciendo que Él es omnipotente. Y esa omnipotencia lo tiene el Padre. Omnisciente. En Génesis 17:1 dice, en el Antiguo Testamento, al Dios el Padre le llaman el Todopoderoso, por eso nada más puse una referencia. Aquí también Jesús dice que Él es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. Dice, y a sus hijos, aquí hablando Jesús, heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. En otras palabras, Dios, el Padre o Jesucristo, saben lo que tú estás pensando ahorita, sabe lo que vas a hacer dentro de una hora, sabe lo que vas a hacer mañana, sabe lo que vas a hacer dentro de 5 años, dentro de 10 años, Él lo sabe todo. Escudriña la mente, Él sabe todo lo que pensamos. Cuando estás teniendo un mal pensamiento, Él ya lo sabe. Cuando estás tramando cometer pecado, Él ya lo sabe. Y el corazón, Él sabe, Jesús, ¿cómo está tu corazón? ¿Eres sincero? ¿Eres hipócrita? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estás viniendo tú delante de Él? Etcétera, etcétera. Y esos atributos lo tiene Dios. Dios lo sabe todo, no puede hacer nada oculto. Por eso, cuando alguien va a cometer pecado y piensa que su papá no lo está viendo, o que su mamá no lo está viendo, o que nadie lo está viendo, así es, pero hay alguien que te está viendo ahí arriba. Y Él te está viendo en todo momento, todo el tiempo. Nosotros, dice que a veces nosotros no ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya lo sabe lo que ibas a decir. O sea, que a Dios no se le puede ocultar nada. Por eso dice que aguas cómo andamos en el Señor. Porque si andamos desobedeciendo a la palabra y andamos en pecado, Dios al que ama se lo fajea. Y si no entiende con el primer fajazo, viene el azote, lo manda al hospital. Y si no, aún así salió del hospital y vuelve otra vez a las andadas, se lo manda a recoger de una vez para que no lo condene en el día del juicio. Entonces Jesús lo sabía todo. Miren, hay un pasaje, a ver si lo tengo acá,
¿Se acuerdan? Creo que está en el libro de, cuando llama Natanael, cuando estabas abajo de la higuera, yo te vi, dice Jesús. Oye, pero ¿cómo? Natanael estaba ¿a qué distancia? Por ejemplo, si alguien está atrás del refri, yo no lo puedo ver. Jesús sí. Por eso nadie se puede esconder de Dios. Aunque te vayas abajo de la tierra, Dios te está viendo. Para él no hay tinieblas, no hay oscuridad. O sea, Dios atraviesa, su vista de Dios, los ojos de Dios atraviesan paredes. ¿Cómo dice? ¿Verdad? Sí, Juan 1:48. Ajá, Natanael preguntó, ¿cómo es que me conoces? Vamos, quiero que me vayan agarrando la onda. Dios es todopoderoso. ¿Sí o no? Amén. Dios es todopoderoso. Él lo sabe todo, lo puede todo. Para él no hay nada imposible, lo puede crear todo. Él dijo la palabra y así fue. Él dijo, aparezca el sol, nada más lo dijo y así fue. Aparezca la luna y dijo y así fue. El hombre, el ser humano no puede crear nada de la nada. El hombre, los científicos han creado de lo que ya ha sido creado. ¿Sí? Por eso nadie puede decir, esta es mi creación. Dios es el único que ha creado de la nada. Pues Jesús tiene ese atributo, que Él era omnipotente, el todopoderoso. El mismo atributo que tiene el Padre lo tiene a Jesús. Omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. ¿Cómo lo comprobamos esto? Vamos a leer ese versículo. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí os he mandado, y aquí está, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ver, pregunta. Yo tengo al Espíritu Santo, Él tiene el Espíritu Santo, Él lo tiene, todos lo tenemos. Pues Jesús está en ti, en mí, en ti, en mí, en ti, al mismo tiempo. Y Jesús ahorita está en otras iglesias. Y Jesús está allá afuera. O sea, Él está en todo lugar al mismo tiempo. Mire, y es por eso, cuando nace Jesús en el pesebre, ¿qué pasó? Dios es espíritu y tenía que nacer en el cuerpo de su Hijo. Amén. El día que estaba naciendo Jesús ahí en el pesebre, Dios estaba al mismo tiempo allá arriba, en el templo, en el tabernáculo que hay allá en el tercer cielo, y al mismo tiempo estaba naciendo en el pesebre. Pero ¿cómo le entiendes esto? Es que esto no se entiende con la mente finita. Con este intelecto humano no lo entendemos. Necesitamos tener al Espíritu Santo para que sea revelado. Para que en tu corazón sea revelado y tú lo creas. Ahora, si tenemos al Espíritu Santo y tenemos dudas, es normal porque eres un bebé, eres un niño espiritual y necesitas comida sólida para que crezcas. Entonces, al mismo tiempo que el Padre estaba allá en el tercer cielo, al mismo tiempo estaba naciendo en el pesebre. Porque Dios es espíritu y necesitaba tomar cuerpo humano. Porque si bajaba en espíritu nadie lo iba a poder ver. Porque un espíritu no tiene cuerpo. Por eso los demonios que andan populando donde quiera, ellos perdieron su cuerpo cuando se rebelaron ante Dios. Perdieron sus cuerpos y por eso ahora buscan cuerpos de personas, de animales. Los demonios necesitan cuerpos para poder desarrollarse y hacer toda su maldad. Y por eso se meten en el cuerpo de las personas. Y cuando una persona habla con una voz de hombre o que empieza a hacer ciertas cosas paranormales, no es la persona, es el demonio que está dentro de él. Vamos poco a poco. Jesús tiene la divinidad en su cuerpo. Esa palabra divinidad son atributos de Dios. Me van agarrando, quiero que vayan conmigo. Y esos atributos son omnisciente, omnipotente, omnipresente. 3 bases bíblicas, hay más, hay mucho más, nada más puse las más importantes, donde demuestra que Jesús tenía esos 3 atributos. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí, porque si me meto al segundo nos va a llevar más tiempo. Pero yo creo que hasta ahí está bien. Vamos a ir avanzando poco a poco. Miren, hermanos, si ustedes le agarran este estudio
van a crecer bastante. Esta doctrina es muy fundamental. Cuando ustedes aprendan a dar este estudio y demostrar que Jesús es Dios, ya están en otro nivel. Ya no va a ser tan fácil que un testigo te quiera envolver. Es bastante amplio, por eso era necesario estudiar primero la Trinidad para poder entender esto. Porque si leíamos esto, se nos iba a dificultar un poco, porque primero teníamos que entender que Dios se manifiesta en tres personas: el Padre, y en el Hijo, y en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo quiero que estén repasando. Voy a ir haciendo preguntas para ver cómo vamos. Estudien, por favor, lo que estamos estudiando el miércoles. ¿Se acuerdan del estudio que vimos de dónde van los muertos, el infierno? Voy a preguntar cositas así sencillas y vamos a ver qué tanto han aprendido. Pero estudien, repasen entre semana. No quieran estudiar en la mañana el miércoles. No quieran estudiar 5 minutos antes de que vengan. No, señor. Todos los días denle una repasadita. A los músicos de alabanza es necesario, hijitos, por favor, el otro domingo traigan tu libretita, ¿sí? Tenemos que aprender esto para que sean buenos músicos. Todo va así, tanto la palabra, tanto la música. Tenemos que ser buenos para la música, pero también para la palabra de Dios. Amén. Bueno, incline su rostro, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta enseñanza que estamos iniciando. Es necesario que en estos tiempos ya se levanten predicadores, se levanten predicadoras, Señor, de tu palabra, preparados, siervos preparados totalmente, para que, Señor, tú puedas usarnos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que nos des un espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor, como ayunamos el domingo pasado, Padre, para que los hermanos que están escuchando este estudio, esa mente, ese cerebro, Señor, se vaya activando y vaya recepcionando cada palabra tuya, cada enseñanza, Señor. Porque ya es tiempo de que ya la tibieza espiritual, ya no es tiempo de estar sentados, sino que tiempo de preparación, Señor. Vendrá tiempo también de que vendrá una palabra de confortación, de animación, Señor, porque sí es cierto, tenemos luchas todos los días, pero también necesitamos ir conjuntamente con tu palabra, aprendiendo y recibiendo, Señor. Es muy necesario, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén.